Sermón 49, para la Dominica 20ª después de Pentecostés. De la pasión dominante. Las pasiones por sí mismas no son malas ni dañosas. Cuando la razón y la prudencia las dirigen, no causan daño al alma, sino provecho. Pero cuando se desordenan, ocasionan grandes perjuicios al que se abandona a ellas. Porque la pasión que llega a apoderarse de nosotros oscurece la razón e impide distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso el eclesiástico suplicaba a Dios que le librase de un alma ofuscada por la pasión. No me entregues a un alma irreverente y desenfrenada. Guardémonos, pues, de dejarnos dominar de alguna pasión desenfrenada. En el Evangelio de hoy se cuenta que cierto régulo tenía un hijo que estaba en peligro próximo de muerte, y sabiendo que Jesucristo acababa de llegar de Galilea, fue a verle y le suplicó que fuese a curarle. Desciende antes que muera mi hijo. Lo mismo podremos decir del que comienza a dejarse dominar de alguna pasión, porque también éste comienza a morirse, o está vecino a la muerte del alma, que es mucho más temible que la del cuerpo. Y por tanto, si quiere conservar la vida del alma, debe suplicar al Señor que le libre pronto de aquella pasión. Señor, desciende antes que muera mi alma. Pues de otro modo se perderá miserablemente. Esto es lo que quiero demostraros hoy en el presente sermón. El gran peligro en que está de condenarse el que se deja dominar de alguna pasión maligna. Para el acierto necesito de la gracia. Ayudadme a implorarla de la Madre de Jesucristo, que nos la alcanzará de su Hijo Santísimo, que es la fuente de ella. A este fin digámosle con el ángel, Ave María. Escribe Salomón, solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero él se enredó en muchas cuestiones. Dios creó al hombre recto, esto es, justo y sin pecado, pero él, prestando oídos a la serpiente, se expuso a las tentaciones y combates, y quedó vencido por el demonio, porque, rebelándose a Dios, las pasiones se rebelaron contra él. Y éstas, como dice San Pablo, mueven una continua guerra entre la carne y el espíritu, porque la carne desea contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Sin embargo, el hombre puede no solo resistir con la ayuda de la gracia divina y no dejarse dominar de las pasiones, sino también dominarlas y sujetarlas a la razón, como dijo el Señor a Caín. Su deseo estará bajo tu poder, y tú lo dominarás. Por grandes que sean los ataques de la carne y del demonio, para separarnos del camino trazado por Dios, Jesucristo dijo que el reino de Dios está en nuestra mano. He aquí que el reino de Dios está dentro de vosotros. Hay dentro de nosotros un reino constituido por Dios mismo, cuya reina es nuestra voluntad, que domina nuestros sentidos y nuestras pasiones. ¿Y qué honor más bello y apreciable puede tener un hombre que ser rey y dueño de sus pasiones? Para dominarlas y sujetarlas es necesaria la mortificación interior que tanto nos recomiendan los doctores y maestros espirituales. Y en esta sumisión consiste especialmente la salud y santificación de nuestra alma. La robustez y salud del cuerpo nacen de la templanza y equilibrio de los humores, y cuando uno de ellos abunda más que los otros, introduce el desorden en la organización y causa la muerte. Del mismo modo, pues, exige la salud del alma que las pasiones estén sometidas a la razón y sean dirigidas por ella. Pero cuando éstas dominan a la razón, esclavizan al alma y al fin la matan. Muchos ponen todo su cuidado en adquirir y conservar un exterior modesto y respetuoso, mas conservan en su corazón afectos y pasiones depravadas que no pueden conciliarse ni con la justicia, ni con la caridad, ni con la humildad, ni con la castidad. Estos hallarán preparado el castigo con que el Salvador amenazó a los escribas y fariseos, los cuales tenían cuidado de tener limpios sus vasos y platos, y alimentaban en su alma pensamientos injustos e impuros. Por esto el Señor les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis por fuera la copa y el plato, y por dentro estáis llenos de robo e inmundicia».
El real profeta dice que en su interior, en su propia voluntad, está la gloria o belleza de un alma hija verdadera de Dios. Toda la gloria de la hija del rey está en su interior. ¿De qué sirve, pues, dice San Jerónimo, abstenerse de manjares y tener el alma llena de soberbia? ¿De qué sirve abstenerse del vino y estar embriagado de cólera? ¿De qué aprovecha debilitarse con la abstinencia si el alma se hincha de soberbia? ¿De qué sirve no beber vino y embriagarse de odio? Los que así lo hacen no se despojan de los vicios, sino que los ocultan con el manto de la devoción. Es preciso, por lo tanto, que el hombre se despoje de todas las pasiones desarregladas, porque de otro modo no será el dominador de ellas, sino su esclavo. Y reinará el pecado en él, contra lo que nos previene San Pablo con estas palabras. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. El hombre es rey de sí mismo, dice Santo Tomás, cuando dirige con la razón el cuerpo y sus inclinaciones carnales. El hombre es rey por la razón, porque por ella gobierna todo el cuerpo y sus afectos. Pero cuando sirve a sus vicios, dice San Jerónimo, pierde su dignidad real y se hace esclavo del pecado. Pierde el honor del reino cuando el alma sirve al vicio. Y en efecto, según escribe San Juan Evangelista, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Santiago nos amonesta que debemos servirnos del cuerpo y de sus apetitos como nos servimos de los caballos, a los cuales, así como les metemos un freno en la boca para que nos obedezcan, movemos su cuerpo a donde queremos. Metemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Cuando sintamos, pues, dentro de nosotros alguna pasión que nos mueva a satisfacerla, debemos enfrenarla con el freno de la razón. Porque si queremos hacer lo que ella exige, nos haremos semejantes a las bestias que no van a donde las guía la razón, sino a donde las induce su brutal apetito. Por esto dice David, el hombre, cuando estaba en honor, no lo entendió, se igualó con las bestias sin entendimiento y se hizo semejante a ellas. Y aún es peor, como dice San Juan Crisóstomo, igualarse a los jumentos que haber nacido jumento. Es peor compararse con un jumento que nacer jumento, porque carecer de razón por naturaleza es cosa tolerable. Porque carecer de razón por naturaleza no es cosa deshonrosa, como dice el santo, pero haber nacido hombre, dotado de razón, y vivir después como bestia, siguiendo los apetitos de la carne sin hacer caso de la razón, es cosa que no se puede sufrir, porque es obrar peor que los animales. ¿Qué diríais vosotros si vieseis a un hombre que por gusto habitase en los establos con los caballos, comiese paja y cebada, y durmiese como ellos duermen? Pues todavía obran peor aquellos que se dejan llevar del ímpetu de las pasiones. De este modo vivían los gentiles, que tenían oscurecido y lleno de tinieblas el entendimiento, y no pudiendo distinguir el bien del mal, se abandonaban a la disolución para zambullirse con un ardor insaciable en toda suerte de impurezas, como dice San Pablo. No andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo oscurecido el entendimiento, los cuales, desesperados, se entregaron a la impureza para cometer toda clase de inmundicia con avaricia. A este miserable estado están reducidos hoy día aquellos cristianos que, despreciando la razón y a Dios, hacen aquello que les dicta la pasión, y a los cuales abandonará Dios después, en pena de su pecado, como abandonó a los gentiles a los deseos de su depravado corazón, por lo cual Dios los entregó a los deseos de su corazón. Y este es el mayor castigo que puede sucederles. Escribe San Agustín que dos ciudades pueden edificarse en nuestra alma, la una del amor divino y la otra del amor propio. El amor de Dios edifica la ciudad celestial hasta el desprecio de sí mismo. El amor propio edifica la terrenal hasta el desprecio de Dios. Si reina en nosotros el amor de Dios, la consecuencia será despreciarnos a nosotros mismos. Y si reina el amor propio, despreciar a Dios. Pero la victoria no se obtiene sino combatiendo contra nosotros mismos.
y el precio de la victoria será la gloria eterna. La máxima favorita de San Francisco Javier, y la que inculcaba cuanto podía a sus discípulos, era que se vencieran a sí mismos. Véncete a ti mismo. El sentido y el pensamiento del corazón humano están inclinados al mal desde su juventud. De donde resulta que nosotros debemos combatir toda nuestra vida para vencer las malas inclinaciones que nacen sin cesar en nuestro corazón, como crecen las malas hierbas en los jardines. Pero me dirá alguno, ¿cómo lo hemos de hacer para librarnos de las malas inclinaciones si nacen en nosotros mismos? San Gregorio responde, una cosa es mirar a estas bestias, y otra tenerlas dentro de la cueva del corazón. Hay gran diferencia, dice el santo, entre considerar estas bestias, así llama a los malos pensamientos, fuera de nosotros mismos, y abrirles nuestro corazón, porque mientras están fuera de nosotros no pueden dañarnos, mas cuando están dentro nos devoran. Todas las pasiones malignas nacen del amor propio, y este es el enemigo más tenaz y principal que debemos combatir. Para vencerle, nos es indispensable la abnegación de nosotros mismos, como previene Jesucristo a los que quieren seguirle, por estas palabras de San Mateo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y Tomás de Kempis escribe, no entrará en ti el amor de Dios, si antes no ha sido expulsado de ti el amor propio. Por eso decía la beata Angélica de Foligno que temía más al amor propio que al demonio. Menos fuerte le parecía este que aquel para inducirnos al mal. Del mismo modo se explica Santa María Magdalena de Patsis, como se lee en la historia de su vida. El mayor enemigo que tenemos es el amor propio. Traidor como Judas, nos engaña al mismo tiempo que nos acaricia. El que le venza, lo vencerá todo. Pero ay de aquel que sea vencido por él, porque se perderá irremisiblemente. Mas como no puede ser destruido enteramente, porque este enemigo maldito no muere sino cuando morimos nosotros, debemos al menos esforzarnos por debilitarle cuanto podamos, porque cuando es fuerte, nos mata. Este es, como dice San Basilio, el fruto que produce el amor propio, a saber, la muerte. El salario del amor propio es la muerte, principio de todo mal. Este amor no busca lo honesto ni lo justo, sino lo que lisonjea a los sentidos. Por eso dijo Jesucristo que aquel que ama su alma, esto es, su propia voluntad, la perderá. El que se ama verdaderamente a sí mismo y desea salvarse, debe negar a sus sentidos todo lo que ellos apetecen si está prohibido por Dios, porque si no lo hace así, perderá a Dios y se perderá a sí mismo. Dos son las pasiones principales que nos dominan, la concupiscencia y la ira, es decir, el amor y el odio. He dicho principales, porque cada una de ellas, cuando son viciosas, va acompañada de otras pasiones viciosas. A la concupiscencia acompañan la temeridad, la ambición, la glotonería, la avaricia, la envidia y el escándalo. La ira va acompañada de la venganza, de la injusticia, de la maledicencia y del odio. San Agustín aconseja que en la guerra que tenemos con las pasiones, no debemos pretender vencerlas a todas de una vez y en una sola batalla, sino de una en una y sucesivamente. Pisa al que yace y combate con el que resiste. Cuando veamos vencida y humillada una, hollémosla fuertemente hasta que no le queden fuerzas para volver a combatir, y después de vencida esta, debemos atacar a otra. Sobre todo debemos indagar cuál es la pasión que nos domina, para tratar de vencerla, pues vencida ella, quedan todas vencidas, y por el contrario, si ella nos vence, estamos perdidos sin remedio. Mandó Dios a Saúl que destruyese a todos los amalecitas, sus animales y sus bienes, pero Saúl solamente obedeció a medias, porque destruyó los objetos menos preciosos y conservó otros de gran valor, concediendo además la vida al rey Agag. Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag y a todo lo que era hermoso, pero destruyeron cuanto era vil. En esto imitaron a Saúl los escribas y fariseos, a los cuales reprende el Señor con estas palabras.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Practicaban las ceremonias más indiferentes y despreciaban la justicia, la caridad para con el prójimo y la confianza en Dios. Pues lo mismo hacen muchos, se abstienen de ciertos defectos poco importantes y se dejan dominar de pasiones grandes y vergonzosas. Pero si no matan a estas, jamás conseguirán victoria de los vicios que los dominan. El rey de Siria mandó a sus capitanes que no peleasen contra nadie, ni chico ni grande, sino tan solamente contra el rey de Israel. Y así consiguieron matar al rey Acab y obtuvieron la victoria contra sus enemigos. Pues lo mismo debemos tener presente nosotros: si no matamos al rey, esto es, la pasión dominante, jamás conseguiremos la victoria. Lo primero que hace la pasión cuando llega a dominar al hombre es cegarle y no dejarle ver el peligro en que se halla. ¿Cómo, pues, evitará caer en algún precipicio el ciego, que es guiado por otro ciego, cual lo es la pasión? Mas si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. El ardid de que se sirve el demonio para cegar a los hombres consiste, según dice San Gregorio, en inflamar más y más la pasión dominante, y de este modo los conduce a horribles excesos. ¿Qué es lo que movió a Herodes a derramar la sangre de tantos niños inocentes? La pasión desordenada de reinar que le dominaba. El amor que el rey de Inglaterra tenía a Ana Bolena le indujo a quitar la vida a muchas personas y finalmente a separarse del seno de la Iglesia. Pero, ¿quién se maravilla de que sea ciego el que está dominado de una pasión? Y qué extraño es que el que se halla en tal estado no haga caso de correcciones, de amenazas, ni de excomuniones, y que ni atienda a evitar su misma condenación. El infeliz de quien se apoderó una pasión solo trata de desahogarla, y así como una virtud eminente arrastra tras sí a otra virtud, así un vicio arrastra a otro vicio y un pecado a otro pecado. En una cadena de iniquidad están ligados los vicios, dice San Lorenzo Justiniano. Es necesario, pues, que cuando veamos que comienza a dominarnos alguna pasión, procuremos sofocarla inmediatamente antes que se arraigue, como dice San Agustín. No permitas que la concupiscencia cobre fuerza; cuando es aún pequeña, aplástala. Lo mismo confirma San Efrén por estas palabras: si no arrancas pronto las pasiones, se convierten en una úlcera. La herida que no se cierra no tarda mucho en degenerar en una úlcera incurable, como voy a probar con un ejemplo. Un monje antiguo mandó a uno de sus discípulos que arrancase un ciprés. El discípulo obedeció y lo arrancó. Enseguida le mandó el monje arrancar otro un poco mayor. El discípulo no pudo conseguirlo sino con mucho trabajo, pero le fue imposible arrancar el tercero, que era un poco mayor que el segundo. Entonces le habló así el monje: «Hijo mío, semejantes a estos cipreses son nuestras pasiones, y cuando ellas se han arraigado mucho en nuestro corazón, ya no es fácil desarraigarlas. Tened presente siempre esta máxima, amados oyentes míos, porque no hay remedio. O el alma se sobrepone a la carne, o será avasallada por ella». Casiano nos da también una buena regla sobre este asunto, diciendo: procuremos que nuestras pasiones muden de objeto, y de este modo se convertirán de viciosas en santas. Hay hombres inclinados a maltratar a todos los que están sujetos a ellos, que cambien de objeto la pasión de estos hombres y que conviertan toda su cólera contra el pecado, que es más peligroso para ellos que todos los demonios del infierno. Otros hombres hay que muestran inclinación a todas las personas dotadas de alguna buena prenda. Estos, pues, deben convertir esta inclinación hacia Dios, que está dotado de todas las perfecciones. Pero el mejor remedio contra las pasiones es suplicar a Dios que nos libre de ellas y multiplicar nuestras súplicas a medida que la pasión nos molesta más. Mientras nos hallamos en este estado, valen muy poco las razones y las reflexiones, porque la pasión oscurece la razón. Entonces, cuanto más reflexionamos,
más deleitable nos parece el objeto en que se ceba nuestra pasión, y así no nos queda otro remedio que recurrir a Jesucristo por medio de María Santísima, suplicándole con lágrimas y suspiros y diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. No permitas que me separe de ti. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Señor, sálvame, y si no, perdido estoy sin remedio. No permitáis, Señor, que yo me separe de vos. Virgen María, bajo tu amparo me acojo. Tened ánimo, almas criadas para amar a Dios y redimidas con la sangre de Jesucristo, y dejemos de colocar nuestros pensamientos en las cosas perecederas de este mundo. Empleemos todas nuestras facultades y potencias en conocer y amar a Dios, que es nuestro supremo bien, y que nos espera en el cielo para hacernos disfrutar de su eterna gloria. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.